¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de un excelente tiempo a pesar de estas bajas temperaturas. El día de hoy quiero específicamente agradecerles su paciencia, su empatía, por las situaciones que se presentaron en la semana pasada, que no me fue posible por situaciones técnicas poder realizar la sesión en vivo como se había planeado. Y bueno, pues ya saben que la tecnología muchas veces falla, pero también tiene varias posibilidades para podernos seguir comunicando a través de la distancia, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión el tema que vamos a abordar corresponde a lo que es el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Y antes de iniciar, de adentrarme con este tema, pues quiero exaltar la relevancia que significa el nivel de preescolar. Existe un programa de educación inicial por parte de la Secretaría de Educación Pública que, bueno, está referido para pequeños de 43 días hasta antes de los 3 años, que es donde inicia ya su educación, su formación académica de manera escolarizada, que es el preescolar. Y bueno, pues refiriéndome a esta importancia, yo sé que ustedes ya tienen ese conocimiento, pero finalmente siempre es importante volver a, a- a tener en cuenta, a tener más presente, pues que este primer acercamiento que tienen nuestros pequeños, que inician, insisto, su educación de manera formal y escolarizada, pues va a generar ese hilo, ¿no? Va a generar esa conexión, las experiencias que vivan los primeros días y todo el trayecto que se forma, que se recorre durante los 3 ciclos escolares que corresponden al nivel de preescolar, bueno, pues van dejando huella en nuestros estudiantes, ¿verdad? Todas esas experiencias, de repente ustedes pues ya lo vivieron cuando inició el ciclo escolar, los pequeños que ingresaban a primer grado, pues de repente la angustia, la separación de la familia, el, el estar en una escuela y a muchos pequeñitos se les genera esa preocupación de ya me dejaron aquí y ahora a qué hora regresan, ¿no? Y a pesar de que en preescolar se ofrecen muchas actividades de juego, un ambiente muy cálido, pues siempre está esa parte, ¿no? De cierta angustia, de cierta preocupación por parte de nuestros pequeños cuando se van incorporando, ¿no? A este nivel de preescolar. Entonces, a mí me parece muy importante tener siempre presente que preescolar es el primer acercamiento que tienen nuestros estudiantes y por lo tanto debemos de tener muchísimo cuidado para generar estos ambientes que favorezcan ese trayecto que apenas va iniciando. Y bueno, pues el tema que nos corresponde abordar en esta sesión es el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Sabemos que existe el programa de educación inicial que está referido para población que tiene 43 días hasta antes de los 3 años, que es que se incorporan e ingresan al nivel de manera formal y escolarizada. Pero bueno, em, en este, en este proceso, todos los aprendizajes, todas las experiencias que nuestros pequeños van viviendo, se van, eh, se van formando como estas raíces para poder avanzar, ¿no? En su formación académica. Entonces, pues yo las quiero felicitar por la gran labor que hacen, por el gran compromiso que se adquiere al estar frente a un grupo de preescolar, por ese compromiso que se refleja en sus participaciones a la fecha, que han cumplido con las actividades, que han dado evidencia de ese gran amor que se tiene por la labor docente. Y pues vamos a iniciar. Les he preparado, como les comenté,
anteriormente en la sesión que no se pudo realizar. Por cierto, les agradezco mucho su comprensión. A veces la tecnología falla y la semana pasada me fue definitivamente imposible poder transmitir en vivo como se había programado. Pero bueno, también la tecnología ofrece posibilidades diversas y esta es una de ellas. Les estoy grabando la sesión para que ustedes también tengan a mano la información y podamos continuar con este plan de trabajo. Vamos a iniciar. Como les comentaba, vamos a acercarnos un poquito a lo que es la propuesta curricular de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es esta propuesta? Bueno, pues como lo pueden ver en la diapositiva, tiene un enfoque completamente humanista, la parte inclusiva, el dar respuesta a la diversidad educativa de nuestra población estudiantil, pues es uno de los puntos más fuertes que impulsa la nueva escuela mexicana. Y bueno, otro punto importante es la parte de la comunidad, ¿no? De considerar todos los elementos y las características de cada una de las comunidades para poderles dar una respuesta adecuada. También tiene una orientación a la práctica educativa, específicamente pues sabemos que está enfocada al nivel de educación básica que corresponde preescolar, primaria y secundaria. ¿Cuáles son estos fundamentos de la nueva escuela mexicana? Bueno, pues principalmente es la educación como un derecho humano, que eso sabemos que se tiene que cumplir, y la relación con otros derechos que también tiene vínculo con lo que es la salud, la inclusión, aunque creo que la palabra inclusión va a tener que transformarse y darle paso a lo que es la atención a la diversidad, porque finalmente incluir todavía refiere, cuando nosotros la mayoría de las veces escuchamos la palabra inclusión, en un alto porcentaje la asociamos con alguna característica diferente a la normalidad de la población. Y darle respuesta educativa a las necesidades y características de cada uno es la diversidad, ¿no? De hecho, yo siempre lo menciono, aún adultos tenemos necesidades educativas diferentes, aprendemos de manera diferente, requerimos herramientas, estrategias diversas para poder apropiarnos de esos conocimientos y ponerlos en práctica ante situaciones reales, ¿no? Para resolver situaciones reales. No siempre son situaciones problemáticas, sino situaciones reales que vamos viviendo o enfrentando en el día a día, ¿no? De nuestra vida común. También exalta uno de los fundamentos principales de la nueva escuela mexicana es la identidad y una vida libre de violencia. Esta parte de la identidad está muy, muy alineada con lo que es el conocimiento de la cultura de la comunidad. Y aquí tenemos un gran, gran trabajo debido a que, bueno, necesitamos, como ya lo hicimos en un ejercicio anterior, identificar cuáles son esas características de cada una de nuestras comunidades que nos va a permitir acercar los conocimientos de una manera mucho más amable, más puntual, más específica y lograr sobre todo el abonar al perfil de egreso de la educación básica. Bueno, también se fundamenta que la escuela pública es un espacio de diversidad y de justicia social. Es darle el derecho, hacer cumplir el derecho de cada uno de los niños y niñas de nuestras infancias de recibir educación. También está la parte del currículo como construcción social e histórica. Esto refiere a que, pues nosotros nos vamos a ir apropiando de todos estos conocimientos, destrezas, habilidades, hábitos, valores, a partir
de la construcción de nuestra historia, tanto como comunidad, como estado, como país, y tomando y partiendo de las costumbres, de las ideologías que permean nuestras comunidades. Entonces, bueno, pues esos son los principales fundamentos que sostiene la nueva escuela mexicana. Y también existe el cómo, la metodología. Este ha sido un cambio revolucionario que ha generado pues diversas y múltiples posturas ante este nuevo, esta nueva forma, este nuevo acompañamiento para ofrecer los conocimientos a nuestros estudiantes, ¿no? Estas metodologías, bueno, de las principales es que está el trabajo por proyectos educativos, que aunque ya lo veníamos manejando en modelos anteriores, pues básicamente estos proyectos surgen a partir de las necesidades que se experimentan en cada una de las comunidades. Yo recuerdo en algún momento había una maestra en otro espacio académico que mencionaba que pues una de las situaciones que se enfrentaban en esa comunidad era el exceso de perros sin un propietario, ¿no? De perros que hasta afectaban la seguridad de los pequeños porque de repente había perros pues agresivos, o una característica de esa comunidad que esta docente mencionaba era que como que la práctica cultural de ese espacio, de esa zona, era pues que sí tenían perros, pero que en realidad pues no se hacían como tal cargo de todo el cuidado de sus mascotas. Entonces, esta parte del trabajo por proyectos educativos se enfoca específicamente para abordar, en primer lugar, para conocer las características y las necesidades de nuestra comunidad, para identificar problemáticas tanto sociales, culturales y de alguna manera educativas. Entonces, surge, ya no hay como tal una línea temática específica o establecida en los libros en los libros de la Secretaría de Educación Pública, debido a que precisamente se trata de enfocar en las necesidades de cada uno de nuestros espacios académicos, sociales y culturales. Bueno, también parte de la metodología es esta articulación de escuela-comunidad. Existen las fases de aprendizaje que frente a mí están del lado izquierdo, ahorita las vamos a mencionar. Y otro punto súper importante es el codiseño curricular. Este mm, codiseño curricular va surgiendo entrelazado de lo que es el plan sintético, que es toda la carga temática en donde vienen los procesos de desarrollo de aprendizaje por niveles y por grados, y la parte de nosotros como docentes, cómo vamos a ir tomando de este plan sintético, de esta carga temática, em, los conocimientos y, y todo el trabajo que se va a generar a partir volvemos a lo mismo, de enfocarnos a lo que rige en la comunidad. Entonces, este codiseño curricular, bueno, pues nos enfrenta a un gran reto porque ahora nosotros debemos de estar como muy atentos para identificar cuáles son aquellos aprendizajes y cuáles son todos esos procesos que se deben de realizar y de evidenciar para poder lograrlos. Entonces, pues ya sabemos, regresándonos a la fase de aprendizaje, a estas fases de aprendizaje, pues sabemos que la fase 1 refiere a la educación inicial, lo que comentaba que existe un programa, aunque no es un programa que está escolarizado, es decir, que los estudiantes no acuden a la escuela y no tienen como tal una carga horaria para poder realizar o transitar en esta educación inicial. La fase 2 es la educación preescolar, que es la que nos refiere en este trabajo de acompañamiento docente. La fase 3 corresponde a primero y segundo de primaria. La fase 4 es tercero y cuarto de primaria.
la fase 5 es quinto y sexto de primaria y la fase 6, los 3 grados corresponden a secundaria. Bueno, también existe una política curricular que, que refiere y exalta la revalorización del rol docente. ¿Y a qué se refiere esto en grandes como aspectos? Pues precisamente lo que mencionaba en la diapositiva anterior, es la flexibilidad, es la libertad de tomar las decisiones más adecuadas con base en las necesidades de cada entorno académico, de cada comunidad en donde se realice este proceso de formación escolar. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos el gran compromiso de involucrarnos mucho más en todas estas formas de vida que rigen nuestra comunidad. Sabemos y estamos muy claros que, pues cuando, a pesar de que de compartir un mismo espacio físico, pues las costumbres, las ideas, las experiencias, las formas de vida son diferentes. Entonces, bueno, pues esta autonomía y revalorización del rol docente, pues nos permite tomar las decisiones más adecuadas con base en esa información que nosotros ya analizamos, ya recuperamos y vamos a hacer este trabajo de una forma colectiva y por supuesto que de la mano pues de los directores, del personal administrativo, de los estudiantes, de todo el colectivo docente, pero también de manera muy, muy cercana a todo lo que son los padres de familia o los tutores en este caso. Y bueno, como aquí lo menciona, la autonomía es para resignificar el currículo. No les pasaba muchas veces que yo creo que este dicho eh, a la mayoría nos acomodó en algún momento, ¿no? El decir, bueno, y este conocimiento o esta clase que me están dando, ¿como para qué me va a servir? ¿No? Entonces, es precisamente darle un significado de valor para que eso que estoy aprendiendo en la escuela me sirva de manera tal vez inmediata o a largo plazo para resolver situaciones de la vida cotidiana. Mm, esta parte de resignificar el currículo creo que queda perfectamente para poder entender y dar respuesta a eso y esto para qué me va a servir. Entonces es concentrar el foco de atención para saber, bueno, esto que estoy adquiriendo aquí en la escuela, este canto, este baile, esta exposición de arte, este dibujo, esta pintura, este acercamiento a la naturaleza, ¿en dónde lo voy a aplicar? Fíjense, bueno, yo siempre tengo esta, no sé si mala costumbre de ir involucrando las experiencias que he adquirido al trayecto de mis pocos años como docente y a mí me lleva a pensar en esta parte de, bueno, ¿y este dibujo para qué me va a servir? Entonces, creo que es importantísimo acompañar ese proceso con una claridad total de que el estudiante, en primer lugar, pues conozca qué es lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, pero también desarrolle esa posibilidad de indagar cómo lo puede utilizar en su día a día. Entonces, bueno, yo recuerdo muy bien que en una comunidad de Zacatepec, algunos estudiantes me comentaban de secundaria, me comentaban, pues es que a mí me mandan a la escuela pues porque por lo menos tengo que terminar la secundaria, pero yo me voy a dedicar al negocio de los ladrillos porque mi familia lleva años y a mí ya me dijeron en mi casa que ese negocio lo voy a continuar yo. Entonces, es esta parte de ir más allá, de ir a profundidad para que se apropien de estos conocimientos y que tal vez vayamos disminuyendo esa idea que muchos de nosotros estuvo presente cuando estábamos formándonos académicamente de, bueno, es que tienes que ir a la escuela para conseguir un buen trabajo, ¿no? Ir a la escuela, socializar, cantar, bailar, pintar,
compartir socialmente con los demás, conocer qué lleva el compañero de comida, porque, insisto, aunque compartamos el mismo espacio geográfico, pues muchas veces las dinámicas de casa, familiares, de ideas, de experiencias, de expectativas, distan mucho entre un estudiante y otro, ¿no? Y de verdad que es enriquecedor ver, por ejemplo, qué le preparan de comer a un pequeño y qué lleva para comer a la compañera de al lado. Entonces, todo eso permite aperturar una visión más amplia del mundo que me rodea de manera inmediata, pero también que hay un mundo fuera de este espacio con una diversidad enorme en diferentes aspectos de la vida. Em, Esta parte empieza a recabarse esta información a partir de una evaluación diagnóstica y formativa. El diagnóstico sabemos que es un aspecto prioritario para saber qué tenemos, a dónde queremos llegar y cómo o de qué manera lo vamos a lograr. Nos vamos a ir acercando en este proceso. También está la atención a la diversidad y los diferentes contextos. em, que definitivamente nos lleva a, a tener bien presentes que persisten desigualdades, que desde la parte social, desde la identidad de género, la etnia, a lo mejor algunos estudiantes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación por alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente, porque también creo que nos enfocamos mucho cuando escuchamos la parte de discapacidad, pensamos que es algo que tiene, que ya sea que lo haya adquirido o es congénito y pues que va a permanecer, ¿no? Pero a veces em, nos caemos y probablemente lastimemos alguna parte de nuestro cuerpo y la tengamos que inmovilizar o ya no la podamos usar durante algún tiempo y entonces eso también nos disminuye la capacidad para poder operar de manera regular como se hacía. Entonces, hay este tipo de desigualdades de territorio. Sabemos que ustedes que están en las comunidades alejadas a la capital del estado, pues enfrentan, por ejemplo, comentaban que el día de hoy se estaban suspendiendo clases en el estado de Puebla. Sin embargo, en Puebla capital no fue esa la situación, pero sabemos que hay temperaturas extremas en comunidades como las que ustedes están desarrollando su labor. Entonces, ahí también hay desigualdades. No es lo mismo un pequeño que vive a 2 cuadras de la escuela que un pequeño que tiene que caminar una hora, media hora, o que tiene que atravesar, no sé, terrenos de siembra, o como les comentaba, ¿no? Estos pequeños que acudían a la escuela y que había un exceso de perros sin un propietario y que entonces también enfrentaban ese riesgo, ¿no? A eso se refiere todas esas desigualdades que deben de estar presentes y se deben de considerar. Tal vez no lo vamos a poder resolver porque hay algunas situaciones que no están dentro de nuestras posibilidades ni tampoco de nuestra función, pero sí es importante conocer para poder dar una respuesta educativa mucho más acercada a la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. También existe esta brecha de educación inicial y preescolar, porque, insisto, hay pequeños o familias que hay un desconocimiento por el programa de educación inicial. Y entonces los niños traen una serie, un cúmulo de experiencias cuando llegan a primero de preescolar, pero los niños de padres o tutores que se acercaron, que llevaron de cierta forma algunas de las situaciones que se mencionan en el programa de educación inicial, pues llevan otras experiencias, llevan otros conocimientos. También hay niños que tienen, no sé, acceso a otras situaciones que generan pues esta parte de diversidad.
pongámoslo así, ¿no? En experiencias, en conocimientos. Nosotros en el preescolar, en donde me encuentro laborando como personal de la USAER, tenemos niñas con aptitudes sobresalientes y haciendo las entrevistas con las madres de familia o los tutores, pues nos comentan que en su dinámica las niñas que están identificadas en esta condición, pues en sus familias generalmente o por una dinámica de ya establecida en casa, pues suelen ir a conciertos, suelen ir a bibliotecas, suelen ir a museos, a espacios culturales en donde se enriquece mucho más todas estas experiencias. Entonces, insisto, hay muchas brechas en educación y en preescolar no es la excepción. Y también como lo menciona aquí en la diapositiva, bueno, pues la pandemia, a pesar de que ya tiene años que pasó, pues la pandemia vino a evidenciar muchas de esas situaciones, ¿no? Todos estamos en conocimiento que la pandemia hubo niños que dejaron de asistir a este acercamiento de las escuelas, que no tenían las herramientas, ¿no? No tenían el acceso a internet o a un aparato que les permitiera tener ese acercamiento para seguir con su formación escolar. También sabemos que hubo pequeños que se incorporaron a una vida laboral porque en la casa pues se afectó mucho esa parte económica, ¿no? Entonces, son todas esas brechas que debemos de tener bien presentes y de conocer para saber por qué uno de nuestros pequeños o de nuestras pequeñas no avanza o avanza de más respecto a la media del grupo. Bueno, ¿cuál es la estructura curricular? Es un aprendizaje como proceso histórico y contextual, que ya lo expliqué. La comunidad es un eje articulador valioso, importante y completamente presente en todo lo que es la educación básica. También tiene una visión de la formación integral vinculada a la vida cotidiana. Lo que les comentaba anteriormente es este conocimiento, esta experiencia a la que me estoy acercando para ir a regar el huerto, en caso de que en las escuelas exista ese proyecto de huerto escolar, o este plato que me están em, aquí construyendo y que me están explicando cuáles son los ingredientes que me aportan energía, que me aportan todos esos elementos que me permiten tener una vida saludable, en dónde los voy a aterrizar. Y no es en un futuro lejano, no es en el día a día irle acompañando a los estudiantes, a los pequeños y a las pequeñas, de ahora que te estoy contando este cuento, donde tal vez hay un pequeño que no dice la verdad y cuáles son esos efectos de no decir la verdad en la vida real. Entonces, este es un punto importante, la formación integral vinculada a la vida cotidiana. No es esperar un futuro lejano o un futuro que tal vez es incierto para poder poner en práctica estos conocimientos que al identificar cuál y cómo lo voy a aplicar para resolver una situación de mi vida en el día a día, es donde se vuelve aprendizaje. Bueno, también tenemos el perfil de egreso, que sabemos que se completa al terminar lo que es la formación de educación básica, pero que desde el programa de educación inicial se va favoreciendo y contribuyendo a este logro. No es que los estudiantes cuando lleguen a secundaria, en las secundarias que lograron todas estas habilidades, estas competencias, estas destrezas y conocimientos, que requieren para su formación, ¿no? Tanto como seres humanos, como ciudadanos, como seres sociales, ¿no? Pertenecientes a un espacio físico, a una comunidad. El perfil de egreso
apuesta por la formación de estudiantes críticos y reflexivos, estudiantes inclusivos, respetuosos de la diversidad y de las características propias de cada uno de sus compañeros y cada una de las personas que forman parte de su comunidad y de otras comunidades, con una identidad cultural. Hay algo muy importante. En la secundaria, en donde también estoy como personal de apoyo de USAER, los chicos, yo creo que eso les ha pasado o se presenta ese caso en muchas comunidades de este nivel escolar. No les gustaba el uniforme, acumulaban constantemente reportes porque no portaban los zapatos correspondientes al uniforme, portaban alguna otra prenda porque tal vez el suéter o la playera del uniforme no les gustaba. Sobre todo en esta escuela, el uniforme de gala era un uniforme completamente rechazado por la mayoría de los estudiantes. Entonces estábamos observando que había muchos reportes precisamente por eso. Y lo que hicimos fue formar un grupo con los estudiantes, con algunos de los estudiantes, para saber cuáles eran sus necesidades, ¿no? ¿Por qué rechazaban el uniforme? Y nosotros nos dimos a la tarea de indagar a través de un formulario de cada uno de los estudiantes que pensaba, qué conocía de la escuela. Y bueno, terminamos haciendo un proyecto de un podcast en donde los chicos que participaron, pues decían, es que yo quiero darles tips para que se vean bien, para que porten el uniforme y tengan un estilo especial cada uno de mis compañeros. Les quiero recomendar perfumes, les quiero recomendar pues algunas situaciones de higiene. Había otros participantes que tenían otros intereses, pero todos iban vinculados a esta etapa de secundaria en donde pues las relaciones sociales se van modificando, ¿no? Entonces, lo que hicimos, nos dimos a la tarea de empezar a investigar la historia de los uniformes y la historia de la escuela en donde ellos se estaban formando. Nos sorprendió ver que muchos de los estudiantes o prácticamente el 99% no conocía la historia de la escuela en donde estaban formándose académicamente. También nos sorprendió mucho ver que cuando se les preguntaba a los estudiantes por qué estaban en ese específicamente centro educativo, pues las respuestas eran es que mi papá o mi mamá considera que es una muy buena escuela. Otro de los intereses que nosotros descubrimos fue que les motivaba de manera muy importante el ir a la escuela para convivir con sus compañeras y sus compañeros, pero también algo que les gustaba de ese espacio eran las áreas verdes, los espacios para jugar, las canchas y, y eso nos dio mucha información de cómo poder atraparlos, cómo poder motivar su formación académica. Entonces, bueno, esta parte de ser críticos y reflexivos nos permitió transformar un poco la mirada de todos los estudiantes de por qué era importante, cuál era la identidad, la importancia de la identidad de pertenecer a esa escuela, qué representaba el uniforme, cuáles eran esas pautas, ¿no? Que hacían que ellos se sintieran parte de la escuela. Entonces fuimos generando este acompañamiento y no puedo decir que todo se transformó, pero a mí personalmente me gustó mucho esa parte, ¿no? En donde muchos estudiantes se sorprendieron de saber cuál era el origen del uniforme en general, de un uniforme en general. Y después cuál era el origen de por qué ese uniforme se portaba para identificar la escuela en donde estaban cursando la secundaria. Entonces, bueno, pues me parece que es algo muy importante que permite amar, en primer lugar, conocer qué es lo que me identifica a mí como parte de esta comunidad, cuál es la riqueza de mi cultura, ¿no? Cuáles son las costumbres, las tradiciones,
cuáles son los motivos, ¿no? Y también ahí nos permitió hacer un enlace con los padres y los tutores porque pues ellos tenían un motivo por el cual habían inscrito o acercados a la escuela específicamente, pero no se los habían comunicado a sus hijos, ¿no? O sea, en realidad muchos no sabían por qué estaban ahí. Referían que porque era la escuela que se les asignó, porque era la escuela que estaba cerca, porque tal vez sus papás o algún familiar ya había cursado en esa escuela también, o muchas veces de las respuestas que se obtuvieron fue, pues porque aquí me aceptaron, ¿no? Entonces, creo que esos son factores que impactaron de manera muy relevante el poderse apropiar y amar lo que los identificaba como comunidad, el empezar a conocer, les hicimos una presentación de las fotos de cuando inició ese centro escolar y cómo se ha transformado a través del tiempo. Y de verdad que fue maravillosa la respuesta de los estudiantes al, al darse cuenta de en qué suelo estaban pisando, cuál era su territorio. Entonces, pues me parece que esto es muy importante, que este perfil de egreso de la nueva escuela mexicana abona de manera muy significativa es, estos primeros acercamientos a identificar quién soy, por qué soy así, por qué pienso así, por qué me he visto de esta manera, ¿no? ¿Por qué tengo que usar este uniforme? Yo les comentaba a los estudiantes, a ver, si ustedes van a algún evento en donde van otras escuelas, ¿cómo es que ustedes pueden saber quiénes son estudiantes de su mismo centro escolar y otros? Ah, pues por el uniforme. Entonces, si ustedes están en una competencia y van compañeros o ustedes mismos a competir, por ejemplo, en los eventos culturales, ¿a quién le apuestan para que ganen o quién quiere que gane? Ah, pues nuestros compañeros, aunque no esté compitiendo yo o aunque yo no esté siendo parte de ese proceso de manera principal, pues quiero que gane mi compañero porque forma parte de mi escuela, forma parte de mi entorno, es de mi territorio y eso hace que yo tenga un vínculo de identidad cultural. Entonces, bueno, pues también está la contribución y el desarrollo o el favorecimiento de hábitos saludables, como es la alimentación, la higiene, el cuidado de la salud, ¿no? Esta parte de vamos a entender por qué haces ejercicio. Hay también población desde los pequeños. En el preescolar hay unas pequeñas que se ponen a llorar porque les toca educación física, ¿no? Entonces, es irles aportando esa información para que entiendan que no es brincar por brincar o que no es pasar por los aros o hacer una serie de actividades porque hay que entretenerlos, sino es acercarles esos conocimientos de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentran para decirle, bueno, estos forman parte de estos hábitos saludables, ¿no? Que te van a permitir estar bien, disfrutar de todas las actividades, porque si te enfermas, pues generalmente cuando uno se enferma no tiene ni el ánimo ni las condiciones físicas como para poder llevar una vida de manera cotidiana. Y pues esta otra parte que viene como a globalizar todo este proceso, que es que sean capaces de transformar su entorno. Regresando a la anécdota que yo les comentaba, la experiencia que viví en esta comunidad donde se dedicaban a hacer ladrillos, yo le decía, me parece excelente que tú ya tengas esa visión a futuro, tal vez a futuro lejano, el que tú te quedes con ese negocio de tu familia porque esa es la tradición, pero ¿por qué no te atreves a transformar? No es que ya dejes de producir ladrillos, es que a lo mejor puedes encontrar otras formas de producirlo, de hacer más eficiente la producción, tal vez de bajar costos. Si tú logras estudiar, pues entonces todos esos conocimientos te van a permitir transformar tu entorno. Y bueno, eso es parte de lo que es
la nueva escuela mexicana, que también tiene que ver con los ejes articuladores. Estos ejes articuladores se refieren a la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, igualdad de género. Sabemos que actualmente este tema es un tema, pues tal vez complejo, pero me parece que el nuevamente involucrarnos totalmente en el manejo y en el conocimiento del plan sintético, el trabajar aquellos procesos de desarrollo de aprendizaje a través de la carga temática para que nos permita a nosotros y a nuestra comunidad educativa generar esta interculturalidad crítica, nos va a dar un mayor porcentaje de éxito de poder convivir de manera sana. Y esta igualdad de género, de repente, yo lo he visto en redes sociales, de repente se confunde, ¿no? Como que, bueno, pues quieres igualdad, carga lo mismo, desarrolla las mismas actividades, ya seas hombre o mujer, te voy a dar el mismo trato y no, la igualdad de género es más una equidad, el que se respete, ¿no? Pero también se proporcionen las condiciones para poder desempeñarnos. Entonces, tienes los mismos derechos y las mismas oportunidades para participar en un evento, para participar en un concurso, para portar la bandera, para pasar a exponer, para adquirir una beca. Todo eso tiene que ver con la igualdad de género. Tanto los hombres merecen respeto como las mujeres también. Entonces, son muchísimos temas que nos permiten ir transformando o sembrando conocimientos que nos permitan tener una vida, una cultura de la paz. También la vida saludable es el otro eje articulador, el fomento a la lectura y la escritura y una educación estética que refiere a lenguajes, ¿no? Lo que son las artes. En preescolar, me parece que ese es un campo exageradamente bien recibido por los pequeños. Les gusta pintar. Nosotros hicimos una exposición de arte. eh, Presentamos diferentes mm, artistas en diferentes géneros y me sorprendió, nos sorprendió como colectivo docente ver el amor, la entrega, la dedicación, las producciones que hicieron los pequeños y las pequeñas, de verdad, fue algo maravilloso. Otra experiencia que les voy a compartir es que en esa misma comunidad de la secundaria donde hacen ladrillos, que es cercana a Huejotzingo, em, a mí me tocó hacer igual un ejercicio de indagación y nos dimos cuenta que la mayoría, el 90 o más del 90% de la población no había, no había salido de su comunidad y no conocía las bibliotecas públicas, no conocía, nunca había ido al cine, nunca se había acercado a una plaza comercial. Entonces hicimos todo un trabajo vinculado con el Comité de Padres de Familia y se organizó una visita al Complejo Cultural de la UAP. Yo les quiero confesar que siempre lo comparto, ¿no? Porque es una experiencia que para mí marcó mucho. Yo iba muy preocupada porque se gestionó el acceso de los estudiantes de la secundaria a un evento que tenía que ver con el folclore mexicano. Iba a cantar el coro sinfónico y se iba a ver una estampa mexicana. Entonces, yo iba con mucha preocupación porque decía, ay, ¿y si les aburre? Y si se empiezan a portar así medio traviesos, nos van a llamar la atención, ya no nos van a querer invitar, y si no les gusta lo que ven, y si a lo mejor es mucho el tiempo que tienen que permanecer sentados. Yo iba como con muchas preocupaciones, tal vez desafortunadamente me enfoqué más en eso. ¿Cuál fue mi gran y maravillosa sorpresa? Que cuando terminó todo el espectáculo y los niños se formaron para poderse subir a los autobuses y regresar a casa,
pues algunos, no puedo decir que todos, pero algunos se acercaron maravillados y me decían, ah, yo no sabía que existía esto, yo quiero también ser de los que bailan en los escenarios, ah, yo también quiero pintar o yo quiero que mis trabajos se exhiban en una sala de arte. Me gustaría volver a regresar y conocer más de de todo lo que ofrece el complejo cultural de la UAP. Yo quiero estudiar, ¿cómo le hago para poder estudiar aquí? Entonces, eso a mí me marcó porque me dio como dos enseñanzas muy fuertes. Una, la perspectiva que tenía de los estudiantes al preocuparme de, ¿será que les gusta, que no se aburren, será que se portan bien, será que todo va a salir como yo consideraba? Y la otra, pues esa emoción que vi en sus palabras y en su expresión facial de yo también quiero. Entonces es aperturarle una serie de posibilidades a nuestros estudiantes y que de repente la educación estética, las artes no son tan valoradas, ¿no? O sea, sí, está bien que te guste la música o está bien que te guste pintar o dibujar o la escultura o la danza o el teatro o la fotografía, pero enfócate a lo que es la escuela, pues de alguna manera formal. Entonces, es parte también, ¿no? Es parte de nuestro ser el involucrar, el tener presentes en nuestra vida las artes. Y de ahí bien, después de los ejes articuladores vienen los campos formativos. Estos son lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Bueno, aquí les preparé algunas sugerencias que ojalá me digan si algunas de estas sugerencias les atraen, las ven viables para poder involucrar a sus estudiantes en sus comunidades. Creo que este es algo muy común, el huerto, pero a mí me gusta este huerto que es un poquito diferente. Es el huerto sensorial y tiene que ver con un mini huerto con plantas aromáticas, como por ejemplo la albahaca, la menta, la ruda, ¿no? Son olores muy diversos, son olores de mucho impacto. Y hoy, precisamente hoy en el preescolar, estaba un pequeñito, había unas plantas en la banca en donde a veces nos sentamos a la hora del recreo y a él le gusta mucho ir a regarlas. Al principio, cuando entró a la escuela, las arrancaba. Entonces le estuvimos dando acompañamiento para que entendiera por qué no debía hacer esa situación de estar arrancándole las hojas a las plantas y tiene una atracción muy fuerte hacia las plantas, hacia la naturaleza y le gusta ir a regarlas y entonces hoy una de las plantas tenía ya la floración y eran flores anaranjadas, muy pequeñas, pero eran varias, ¿no? Tenía varias flores ya abiertas y otros botoncitos que venían, ¿no? Entonces, muy delicadamente tomó sus deditos y le hacía así, ¿no? Como que las acariciaba. Entonces fuimos a buscar eh, algo con que ponerles agua y me decía, ¿estas flores cuáles son? Y le dije, no, no sé qué flores son, pero ahorita investigamos y me dijo, es que es un cempasúchil, ¿verdad? Y le dije, ay, mira qué buena observación, no son cempasúchil, pero sí, tienes razón, se parecen mucho, o sea, como cempasúchil muy pequeño, ¿no? Entonces, el hacer un huerto sensorial que les permita hasta encontrar esos aromas, esos momentos de contacto con la naturaleza para manejar el estrés, la preocupación, la tristeza, ese tipo de emociones que de repente no sabemos cómo manejarlos o que los manejamos de una manera como ya muy establecida. Entonces, este mini huerto sensorial a mí me pareció una muy buena idea y les digo, a lo mejor si no es un huerto, tal vez se pueda hacer llevar plantas aromáticas y después retirarlas o que se las regresen a casa. También tenemos el laboratorio de sonidos que me pareció algo súper maravilloso. Yo sé que no les estoy dando
actividades que en su vida han escuchado o que estoy casi segura que lo que les estoy preparando, pues ya lo saben y ya lo han hecho. Pero bueno, pues insisto, siempre es importante como recordar y decir, ay, sí, esto sería una muy buena idea, ¿no? Está el laboratorio de sonidos, que es usar objetos cotidianos como botellas, semillas, latas para producir música. Hace tiempo hicimos un recorrido y le llamé el recorrido de los sonidos. Entonces les pedí a los pequeños, eso fue en preescolar, perdón, les pedí a los pequeños que les expliqué que íbamos a hacer un recorrido de toda la escuela y que íbamos a estar muy, muy, pero muy atentos a los sonidos ambientales, a ver qué sonidos iban escuchando en el trayecto del recorrido. La indicación fue que no se podía hablar, era el recorrido del silencio. Entonces, durante todo el recorrido nadie podía hablar. Tenían que estar muy, muy atentos a percibir los sonidos que estaban en el ambiente. Y de verdad que fue nuevamente muy maravilloso eh, el cómo identificaban, ¿no? En esa escuela hay un domo o una parte techada con lámina. Y el día que hicimos, o bueno, la temporada en la que hicimos ese recorrido, era una temporada de mucho viento. Y entonces había niños que ya cuando regresamos de todo el recorrido, me dijeron, es que el ruido del aire en el techo a mí me empezó a dar miedo. Otros escucharon cantar pájaros, otros pequeños lograban escuchar lo que las maestras en el recorrido de los salones también, pues estaban explicándoles a sus estudiantes. Entonces, de ahí nos trasladamos a que ahora, después de la carga escolar, pusieran atención a esos sonidos en la calle, en la casa. Y bueno, fue muy, muy gracioso porque los niños tarareaban la canción de los servicios como el gas, ¿no? Eh, o de repente nos decía, ah, no, es que yo oía a mi vecina que estaba gritando, ¿no? Yo oía a mis vecinos que estaban con la música muy alta. O sonidos que a lo mejor no les prestamos tanta atención, pero que permiten en ellos desarrollar muchas habilidades y sobre todo indagación y respuestas, ¿no? Y ya no estar nosotros siempre dándoles las respuestas. Bueno, narrar cuentos interculturales con títeres reciclados es algo que de verdad yo creo que de adultos también nos entretienen, nos gusta, nos llama la atención. Se pueden hacer títeres con los calcetines, con alguna ropa o con algún objeto que por ahí ande y que nos permita expresarnos, contar historias a través de esos objetos y también nos permite saber que no es necesario gastar o tener un muñeco, un títere costoso para poder disfrutar, hacer viajar la imaginación. De verdad que a mí me sorprende los pequeños eh, cuando yo les hago esas sesiones de cuentacuentos con música y actividades de relajación y les voy contando las historias, es verdaderamente maravilloso el ver sus respuestas, ¿no? O cómo hasta con una tapa de alguna botella de plástico podemos crear muchas historias, podemos viajar en nuestra imaginación, podemos también hasta indagar qué piensan, qué sucede en casa, qué les está generando a lo mejor emoción, tristeza, enojo, ¿no? Aburrimiento, etcétera. Bueno, ya estamos a punto de terminar. La siguiente es el circuito de movimientos con roles. Este es como un tipo rally, que es crear estaciones de juego físico, como por ejemplo, en esta estación vas a saltar con un pie, o vas a saltar con los dos pies, o vas a saltar, vas a dar 5 saltos, o vas a rodar, o vas a gatear. Y aquí los pequeños deciden asumir el rol de explorador, científico o artista. Entonces, bueno, pues todas estas actividades, de verdad que a los niños les aporta muchísimo.
les permite hasta a ellos mismos sugerir, ¿no? A mí me ha tocado que voy y organizo ya una participación con los pequeños y de repente sí los veo así como de, ay, esto está muy aburrido, no lo entiendo. Y entonces yo hago esa pausa y les digo, a ver, ¿ustedes cómo lo harían, no? ¿Cómo, qué se les antoja o qué consideran que pudiéramos hacer? Y entonces de verdad es involucrarlos. Entonces, ahí yo también les digo, bueno, ahora te tienes que comportar y lo tienes que realizar porque tú lo sugeriste. Enseñarles a los demás cómo es que se debe de hacer. Y bueno, pues nos va aportando muchísimo el que vayan asumiendo esta responsabilidad de yo me comprometí a ser un explorador o, a ver, no me puedo salir de cierta manera en esta actividad de mi rol de explorador. ¿Qué significa ser un explorador? Entonces, ahí yo tengo que conectar con ellos esos conocimientos para que puedan desempeñar el rol que cada quien aceptó adoptar. Y bueno, el último es el mapa de emociones con colores naturales, por ejemplo, pintar con pigmentos naturales, betabel, cúrcuma, y que pinten lo que cada quien considere que quiere pintar. Yo sé que de repente, bueno, a lo mejor eso me pasa a mí porque yo no soy de preescolar, pero de repente sucede que queremos ver obras maestras o que queremos que no se ensucie tanto o que si yo quería que fuera rojo, pero ellos ya eligieron que fuera verde. Eso a mí me parece que existe la oportunidad de hacer acciones libres, ¿no? Reguladas y también hacer acciones siguiendo patrones establecidos. Entonces, aquí podemos jugar con esta parte, ¿no? A lo mejor mezclo un inicio, un acercamiento inicial con alguna acción libre, ¿no? A ver, vamos a pintar un mural. ¿Cómo lo quieren pintar? ¿Con las manos, con los pies, con pinceles? ¿Quieren una forma? ¿Quieren un dibujo o qué es lo que sugieren, ¿no? Y después, ahora sí, a lo mejor en un ambiente más regulado, establecido, con ciertos procesos y lineamientos, tal vez ya exploramos las capacidades, los intereses, las posibilidades de cada uno de nuestros pequeños y pequeñas, y entonces puedo estructurar algo como más ordenado, más dirigido. Y ambas situaciones nos van a aportar muchísimo y sobre todo a ellos los van a involucrar, los van a hacer que se apropien porque es algo en lo que me están considerando, es algo en lo que yo también aporté, es algo en lo que me permitió expresarme. Entonces, bueno, pues les dejo esta grabación. Les voy a pedir por favor que en los comentarios vayan escribiendo si ustedes ya hicieron alguno de estas actividades, qué piensan respecto a la información inicial del marco curricular de la nueva escuela mexicana, em, si tienen algunas experiencias también que ya em, de las actividades de que les estoy sugiriendo, si a lo mejor hicieron alguna o si quieren llevarlas a cabo con alguna modificación o si quieren ahondar en la actividad de manera ya más aterrizada, considerando las características y la diversidad de su población y su comunidad, pues igual nos ponemos a trabajar, armamos el plan recordando y exaltando siempre que una de las características de la nueva escuela mexicana es la flexibilidad. Entonces, em, considerar esto, ¿no? Que probablemente yo ya tengo un plan que elaboré, que me llevé mucho tiempo haciendo y que está sustentado con la información diagnóstica, con todo ese proceso de acompañamiento que yo ya tengo en el transcurso hasta el día de hoy del ciclo escolar, pero que también es importante estar en esta evaluación formativa que me permite aceptar, en primer lugar, esto que organicé no está sucediendo como yo estaba pensando que iba a suceder, porque sí pasa y de manera de repente medio frecuente, ¿no? Les digo, a pesar de que yo organizo y tengo muy claro y
muy presente la información adquirida de los pequeños, de repente no funciona como yo pensaba que iba a funcionar. Apenas hice una actividad artística con pintura y no resultó lo que yo estaba esperando. Entonces, en ese momento también hay que estar bien atentas para decir, es momento de, de redirigir esta actividad. El doctor Ángel Díaz Barriga le llama timing o teaming pedagógico, que son esas pausas que no están como tal organizadas en el plan didáctico, sino que son esos momentos en donde yo necesito hacer una pausa y decir, a ver, están avanzando más, entonces tengo que cubrir esa demanda de respuestas, ¿no? O sea, tal vez yo pensé que me iba a tardar X tiempo y resulta que lo hicieron demasiado rápido. No se está entendiendo, tal vez no me expliqué bien, tal vez los materiales no fueron los más adecuados, no sé, el tiempo que otorgué fue demasiado, fue muy corto, la formación de los equipos no resultó para poder dar el resultado. O sea, hay muchísimos aspectos que se tienen que estar considerando permanentemente, aunque ya hayamos hecho un plan muy estructurado, muy real, muy organizado, si es parte de este proceso. Estar completamente atentas a lo que sucede en el momento que se realiza la actividad para que precisamente no se caiga en esta parte de generar huecos. Recordemos, yo siempre lo he pensado, bueno, en estos 18 años que tengo como docente en la Secretaría de Educación Pública, siempre he pensado que los grupos son multigrado. Aunque sean los niños de la misma edad, que vayan en el grado correspondiente, son multigrado desde el aspecto de la diversidad, ¿no? Por todo lo que ya les comenté al inicio de esta sesión. Entonces, bueno, les voy a pedir por favor que pongan en los comentarios para considerar su participación y su asistencia, em, su opinión, ¿no? Sobre los contenidos del marco curricular. Es un acercamiento. mm, la parte del marco curricular de la nueva escuela mexicana es muy, muy extenso, es de mucha complejidad que por supuesto en este tiempo que llevamos una hora no se puede abordar. Entonces, bueno, vayan comentando, vayan comentando entre ustedes también, vayan dándose respuesta a esos comentarios y no se olviden de mencionar si ya hicieron alguna de estas actividades, a lo mejor con alguna variante, o si les interesaría o qué actividad les parece. Hay muchas actividades. Por tiempo solamente consideré estas, pero podemos desarrollar muchísimas actividades y si tienen el interés o la idea de poder implementar alguna y les puedo acompañar para desarrollar el plan del trabajo. Entonces, bueno, pues por mi parte, ¡tarán! Muchas gracias. Yo les agradezco como siempre su gran disposición, su enorme compromiso, el amor que le tienen a su función docente y pues les agradezco que me permitan acompañarles en este trayecto. Les deseo que sigan disfrutando de un buen tiempo y pues nos vemos en la sesión en vivo de esta semana y pues bueno, estaré atenta a leer sus comentarios y a darles respuesta. Les mando un abrazo fraterno. Insisto, les deseo que sigan disfrutando de un buen tiempo y estamos en contacto.